Muy buenas amigos y amigas de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy, antes de empezar lo que es el vídeo, este es nuestro segundo vídeo de aprender programación C++ para novatos. Vamos a empezar un poco recordando la estructura básica que íbamos a utilizar. Entonces, recordamos un poquito que en C++ teníamos que incluir la biblioteca, que la manera de incluir la biblioteca o librería era escribiendo la almohadilla include y luego entre los símbolos del menor que y el mayor que el nombre de la biblioteca que íbamos a utilizar. Decíamos que en estas primeras prácticas íbamos a utilizar esta biblioteca que se llama IOStream. Bien, decíamos también un poco para el que no recuerde que podíamos utilizar todas las bibliotecas que consideramos necesarias, pero como estamos empezando, pues de momento con esta biblioteca nos sobra. Ahora, decíamos también que íbamos a emplear escribir using namespace std, que era lo que nos iba a evitar a la hora de escribir código que tuviéramos que estar escribiendo siempre std, doble punto, y en nuestros casos utilizando ahora mismo code, que era para lo que decíamos que queríamos que era que saliera en pantalla, ¿vale? Algo que queríamos nosotros ver, como el caso de la impresión de los mensajes en pantalla. Luego poníamos in main, ¿vale? Los paréntesis y abríamos y cerramos apóstrofes o carillas, como lo digo yo muchas veces, y escribíamos return 0, que decíamos no era obligatorio, pero estaba muy bien para empezar como un buen indicativo de la finalización absoluta de nuestro programa. Entonces, vamos a centrarnos ya en lo que es el vídeo, ¿vale? Que lo hemos llamado variables de valor fijo y concatenación, al igual que hicimos con JavaScript, pero ahora es en C++. Entonces, lo que hay que entender en C++ que hay que indicar el tipo de variable de la que se trata, ¿vale? Y luego hay que poner el nombre de la variable. Es decir, que si nosotros queremos, en este caso empezando en plan numérico, queremos poner un número entero, tendríamos que escribir int, ¿vale? Y luego el nombre de la variable. O sea, por ejemplo, si quiero hacer un número, int n o int número, ¿vale? Porque así estaríamos indicando que es un número entero, es decir, que es un número no decimal. Es un número pues como el 50, el menos 100, ¿vale? Pero que no tiene decimal alguno. Luego, en el caso contrario, ¿vale? Que quisiéramos escribir, hacer una variable que tuviera un número decimal, pues escribiría float, ¿vale? Ese es el tipo de variable float, que es referida a números con decimales. O sea, yo que sé, quiero escribir el 100,58, el menos 20,3, ¿vale? Pues se escribe float y el nombre de la variable que queramos. Y luego empleamos esta variable, tipo de variable básica, que estamos viendo estos tres tipos de variables básicas, que es char, ¿vale? Que char va a ser una variable referida a lo que son caracteres, o decirlo de otra manera, símbolos, ¿no? O sea, que queremos poner el símbolo del dólar, el porcentaje, etcétera, etcétera. O también a letras sueltas, ya sean mayúsculas o minúsculas. Y ahí hay que diferenciar que decimos letras sueltas, es decir, que no estamos utilizando char para hacer palabras, ¿vale? Eso ya decíamos que era otro tipo de variable, ¿vale? Que se llama string, que esa la veremos un poco más adelante. Entonces, vamos a empezar haciendo unos ejemplos, ¿vale? Como hemos hecho, pero lo hacíamos con JavaScript, ahora con C++. Si mi intención era poner un número, estamos hablando de valor fijo. Valor fijo decíamos que era un poquito cuando escribíamos un valor, pero no iba a cambiar a lo largo del programa, ¿no? O sea, tenemos un número, una variable que almacena el número 50 y ese número 50 pues no cambiaba. Entonces, para hacer ese ejemplo, nosotros, como hemos dicho antes, tendríamos que escribir el nombre, el tipo de variable, ¿vale? Como es un número entero, pues decimos int. Y ahora el nombre que nosotros queramos, por ejemplo, num1. Y le damos una igualdad, por ejemplo, la que decíamos en este ejemplo de 50. Así estamos dando a entender claramente que nosotros el número 50 se queda almacenado en esta variable creada por nosotros, que se llama num1. Ahora, que yo quiero ver el valor de esa variable, pues lo que tenemos que hacer es escribir code, que era un poquito lo que decíamos de que pedíamos que nos mostraran datos, que saliera a la pantalla, cosas que queríamos ver, ¿no? Y se pone menor que, y si queremos ver solamente el valor que almacena num1, pues
se pone directamente el nombre de nuestra variable y ya o ponemos punto y coma, que decíamos que de esa manera pues salía seguido, simplemente que en este caso, como no hay más código, nos va a salir el mensaje ese final que ponía proce return no sé qué, nos va a salir más pegado, ¿vale? Entonces otra manera que decíamos era poner otra vez menor que y en L, ¿vale? Como pidiendo un salto de línea, pero es simplemente para que el mensaje este de proce return en cero tal no se nos quede aquí muy pegado. Entonces ya una vez terminamos esto, vamos a compilar el código, ¿vale? Que era esta ruedecilla amarilla en el caso de este programa que se llama CodeBlocks. Y vamos a pulsar play y como podemos observar tenemos el 50, ¿vale? Escrito ahí arriba, que es el valor que almacena nuestra variable num1. Ahora, en ejemplos de concatenación, ¿vale? Concatenar, recordar que decíamos que queríamos escribir una parte escrita, o sea, dejar una parte escrita y la uníamos a la variable creada por nosotros. Entonces, pues al igual que cuando escribíamos un mensaje se empieza igual, o sea, ponemos code, el menor que, y se abren comillas. Y aquí escribimos lo que nosotros queramos. Por ejemplo, el valor de num1 es, ¿vale? Y ahora, a la hora de concatenar, pues nos cambia un poco, ¿vale? Porque con JavaScript era poner más. Más era el símbolo de la unión. Pero aquí en C++ no hace falta. Aquí para diferenciar la parte escrita de lo que es la variable, simplemente se pone menor que. Y ahora escribiríamos el nombre de nuestra variable. Y como hemos hecho antes, pues menor que en L, o hubiéramos puesto un punto y coma según hubiéramos querido, ¿no? Aquí hubiéramos puesto el punto y coma. Entonces, hay que tener en cuenta un poquito eso, que aquí nos cambia un poco el rollo de la concatenación. Aquí no hay un más que nos diferencia la parte escrita con la variable creada, sino que aquí directamente pues yo escribo algo y en el momento que quiero añadir una variable, pues simplemente es el menor que y pongo una variable. Y pongo otro menor que, en este caso para pedir un salto de línea, para finalizar la frase, pero si hubiéramos querido aquí, hubiéramos vuelto a abrir comillas y hubiéramos escrito otra cosa. Y es así sucesivamente. De todos modos digo que como haremos muchos ejemplos con concatenación, es decir que esto se queda enseguida. Entonces, bueno, vamos a compilar un poco para que veamos el ejemplo cómo nos ha quedado. Aquí pues nos salta el valor de num1 es 50, ¿vale? O sea que ha funcionado a la perfección. A lo mejor alguien ha pensado que es un poco tontería lo del rollo de que haya que diferenciarse el tipo de variable. Simplemente decir que C++ funciona así, o sea, funciona con esa diferenciación. Porque, por ejemplo, si yo a num1 la he creado como variable entera, si yo le pongo punto 56, o sea que creo un número decimal, vamos a compilar para que veáis qué pasa, ¿vale? Esto era lo que os decía, que a veces el programa se empeñaba en no compilar y esto era más bien de mi ordenador. De todos modos me está dando una advertencia, ¿vale? O sea, estamos viendo aquí, no me la acepta del todo, porque me está diciendo un poco la advertencia de que convierta mi variable int, que la convierta a doble, ¿vale? Y ahora me ha marcado el error, ¿vale? O sea, simplemente no me lo está permitiendo por esta advertencia. ¿Qué quiere decir lo que me está diciendo? Bueno, pues me está diciendo eso simplemente, o sea, que convierta el entero, ha detectado que yo tengo un valor decimal en una variable entera, entonces lo que me está diciendo es un poquito que transforme este tipo de variable a doble. ¿Vale? Que no lo vamos a ver. Doble es float, pero es como cuando el número es muy grande, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo bien, ¿vale? Olvidaos lo del doble, era solamente para ver el ejemplo que simplemente no lo acepta. Y es para que vosotros lo veáis. Ahora, si yo escribo float, sí que estoy indicando que es un tipo de variable en plan de números decimales, ¿vale? Y habéis visto que me ha compilado bien y directamente. Si yo doy al play, vemos que sin ningún problema pues me salta la frase, el valor de num1 es 50,56. Y es un poco eso, era pues para alguien que se lo preguntara un poquito pensando, pero ¿qué pasa si hago esto en lugar de tal? Pues podéis ver que estos programas al compilar os van a advertir. No es el efecto que yo buscaba, porque el efecto que yo buscaba que a veces puede pasar
que es el que se quedara con la parte entera, ¿vale? El efecto que yo quería mostraros era eso, era de que ver si colaba y me mostrara el 50, aunque fuera una variable, o sea, aunque hubiéramos puesto un valor decimal, ¿vale? Pero bueno, olvidar un poquito eso, simplemente saber, pues eso, que habría que poner el tipo de variable correcto que es. Entonces, vamos a mostrar ahora otro tipo de ejemplo. Si yo tengo con int, ¿vale? Todavía, yo quiero hacer dos variables numéricas enteras, ¿vale? Tengo num1, entonces hay varias formas de hacerlo, ¿vale? Hay un par de formas. Entonces, una primera forma sería ponerlo por separado, ¿vale? Pues yo pongo in num1, in num2. Y a cada una pues le doy un valor. Num1 le voy a poner en 50 y a esta num2 le voy a poner un 4. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner, así por hacerlo más corto, esto como es una parte escrita, pues estoy poniendo solamente num1, ¿vale? Y el valor de num1. Y como es un salto de línea, pues podríamos tranquilamente decir, bueno, pues quiero que salga debajo, ¿vale? Pues aquí pondríamos num2, menor que, y el nombre de la variable, num2. Vamos a concatenar y vamos a dar al play. Como podemos ver, pues nos funciona perfectamente. Num1, 50. Num2, 4. Bien. Decir, se podría hacer la frase seguida. O sea, quiero decir que nosotros, lo que decía antes, que podríamos seguir concatenando. O sea, aquí yo podría haber puesto num2, ¿vale? Y seguir concatenando en una misma frase. Menor que, y ahora pues ponemos num2. Y aquí poner en L. Que sería una forma, digamos, de, bueno, pues quiero ver toda la frase seguida, ¿vale? Y aquí nos aparece num1, 50, num2, 4, ¿vale? Pero, bueno, pues un poquito jugar con el punto y coma también nos puede valer. O sea, si yo tengo num1 menor que num1 y yo hago esto, pongo un punto y coma, pues ahí no estoy pidiendo salto de línea, por lo cual yo puedo escribir otra frase, como en este caso num2, y ponerle num2 y en L. Me explico un poquito mejor. Lo que quiero decir que también se puede jugar así. O sea, en lugar de ponerlo todo en una misma línea, como aquí hemos puesto un punto y coma, lo que estamos indicando es que queremos que vaya seguido. O sea, aquí no estamos indicando un salto de línea. Entonces el programa nos va a reproducir esta frase, ¿vale? Y como aquí no hay salto de línea, pues lo que va a hacer es sacarme la siguiente frase, no debajo, sino seguida de la primera frase esta de aquí arriba. Entonces voy a compilar para que lo veamos bien. ¿Ves? Y me pone num1, 50, num2, 4, ¿vale? Y esto está muy junto. Y es simplemente, como decíamos, que a veces es por la separación, ¿vale? De las comillas que están juntas. ¿Ves? Aquí hemos conseguido una pequeña separación. Que era simplemente por eso. Que a veces hay que jugar un poco con lo de la separación de las comillas. Ahora, bueno, voy a dejarlo así separado. Voy a hacer otro ejemplo para que veáis cómo se podría hacer esto. Las variables, cuando son de un mismo tipo, podemos ponerlas directamente seguidas, ¿vale? Entonces, quiero decir, como tenemos que num1 y num2 son dos variables de tipo entero, ¿vale? Son dos int, pues lo que se podría hacer es poner int num1 y darle un valor, ¿vale? 50. Y ahora, si quiero añadir otra variable del mismo tipo, poner una coma, ¿vale? Y ya escribiríamos directamente el nombre de la variable num2 igual a 4. En este caso, podríamos poner coma para 5 variables para las que quisiéramos. Era un poco mostrar que tenemos dos tipos así de manera de poner las variables, ¿no? Podemos ponerlas por separado, o sea, digamos de una manera secuencial, o si queremos ahorrar espacio, por así decirlo, pues mira, tengo dos variables de tipo entero. Pues in1, en este caso, darle un valor, coma, y poner el nombre de la siguiente variable y su valor. ¿Qué esto qué es un poco? Bueno, pues un poco indicarnos que num2 no hace falta que le ponga int num2, puesto que ya en la misma frase se deduce. Al tener una coma y el nombre de la siguiente variable, ya se deduce que tanto num1 como num2 son de tipo entero, ¿vale? Y bueno, pues vamos a probarlo. Voy a compilar, lo vamos a dar al play para que veáis que efectivamente el efecto ha sido el mismo, que era 54. Si quisiéramos, pues vamos a cambiar los valores un poquito para variar. Vamos a poner, por ejemplo, menos 20, ¿vale? Que también es un número entero, es negativo, pero también es un número entero. Y vamos a poner aquí el menor que
y en L, ¿vale? Un poquito para ponerlos un poco uno debajo del otro, ¿vale? Un poquito así, pues por decoración, ¿no? Por estética, que quede un poquito mejor. Para que veamos que de esta manera que estaba explicando, poniendo también las variables en una misma línea, pues nos funciona perfectamente igual. Num 1, 100, num 2, menos 20, ¿vale? Ahora, si yo quisiera meter una variable diferente, o sea, una primera variable es de tipo entero y vamos a decir que la segunda es de tipo decimal, o sea, tipo float, pues ya no podrían ir en la misma línea, ¿vale? Porque las variables son de distinto tipo. Entonces, pues aquí sí que haríamos, pues por separarlas, o sea, en plan secuencial. Pues aquí abajo voy, pongo float, num2. Y un poquito para que veamos así cómo escribimos, ¿no? Entonces, si esta la quiero decir 50.67, o venga, vamos a poner otro decimal, 673, ¿vale? Se pone un punto, ¿vale? Como coma, esto es un puntito. Entonces 50.673. Y ahora, pues, la manera de concatenar es la misma, ¿vale? Estamos pidiendo datos, code, para que nos muestre en pantalla, num1, ¿vale? Y el menor que decíamos que era el rollo de la concatenación, ¿vale? Distinguíamos la parte escrita de lo que es la variable, num1. Y en el caso del float es idéntico, ¿vale? Estamos escribiendo de igual manera. Digamos que el tipo de variable lo distingue lo que es la máquina automáticamente ya sola. Y ahora al compilar ve que está todo correcto. Y al darle al play nos reproduce pues los datos, ¿no? O sea, num1 pues es 100. Num2, 50,673. Y ya por ir un poco terminando el vídeo, quizá porque me he explayado un mínimo, ¿vale? Que es que me he explayado un poquito explicando lo anterior, ¿vale? Vamos a usar la variable char, que decíamos que era para caracteres y para letras ya de... O sea, letras ya fueran mayúsculas o minúsculas, letras solas, separadas. Entonces, yo puedo hacer... Voy a llamarle a char sim1, por ejemplo, para mostrar lo que serían los símbolos. Y char, pues le voy a poner así let de letra, ¿vale? Para mostrar lo que son las letras. Entonces, aquí cuando es de valor fijo, cuando estamos hablando que es un valor que nosotros introducimos a la variable, no va a cambiar. Recordar que cuando es una variable char hay que poner este par de palitos, ¿vale? Que esto yo creo que se le llama comilla simple. Y entre esos palitos o la comilla simple, ¿vale? Que creo que se llama así, se pondría la letra o el símbolo deseado. O sea, por ejemplo, a sim1 le voy a poner un símbolo, por ejemplo, le voy a poner el símbolo del dólar. Y a la letra 2, pues le voy a poner, por ejemplo, la T mayúscula, ¿vale? O sea, una letra separada. Y aquí, pues vamos a mostrar el mensaje, ¿vale? Vamos a hacer code, menor que, ¿vale? Y voy a ponerlos como directos. O sea, voy a poner sim1, le voy a hacer un salto de línea, ¿vale? Menor que en L, ¿vale? Y ahora, pues vamos a hacer otro mensajito que sea let2, ¿vale? Igual, en L. Lo que estamos haciendo es pedir directamente los símbolos, o sea, no estamos poniendo ningún tipo de frase. Y aquí cuando nosotros compilamos y ejecutamos, pues vemos aquí el símbolo del dólar y la T mayúscula. Ahora, decíamos T mayúscula, y para demostrar un poquito, pues, que valía minúsculas, pues se pone una U minúscula, por ejemplo. Y entonces, bueno, venga, vamos a concatenar por última vez para mostrarlo, ¿vale? Vamos a poner el primer símbolo mismo, ¿vale? Que estábamos haciendo el mensaje y para diferenciar el mensaje de la variable creada, pues poníamos menor que y el nombre de la variable, en este caso sim1. Y aquí pues le voy a poner segunda variable, por ejemplo. Segunda variable char. Un poquito para diferenciar ahí un poquito lo que quiero indicar, ¿no? Y lo mismo, menor que, ¿vale? Y esto equivale pues a let2. Voy a separar estas comillas por si acaso para que no junte el símbolo con la frase. Hemos compilado y vamos a darle a play y aquí tenemos primer símbolo y nos sale el simbolillo del dólar. Segunda variable char y nos sale la U minúscula, ¿vale? Que era un poco para que veáis que esto, pues efectivamente, en cuanto son letras sueltas no hay ningún tipo de problema. Y bueno, pues me he enrollado un poquito, siento mucho, quería hacer el vídeo un poquito más corto,
pero creía que eran conceptos que hay que entender un poquito con lo de los tipos de variable, que es importante y demás. Y bueno, pues aquí vamos a dejar el vídeo, ¿vale? Con estos ejemplillos de variables de un valor fijo y también un poquito la concatenación. Espero que, bueno, que os esté gustando el estilo de vídeo, espero que os esté sirviendo y demás. Y bueno, cualquier queja en plan constructiva o cualquier cosa positiva, pues no dudéis en comentarlo, darle a la ruedecita para que este vídeo se vea en alta calidad y demás. Y espero de verdad, pues eso, el me gusta, no me gusta, vuestros comentarios, un poquito debatir y demás. Y nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo. Hasta muy pronto, amigos.